¿Qué tal amigos? Les invito a iniciar este día de la mano con la palabra. La liturgia de la palabra de este sábado, 18 de mayo, memoria de San Juan I, Papa. Juan nació en la región de Toscana, Italia, en el 523. Durante su pontificado luchó contra la herejía de los arrianos. Esto le acarrió múltiples sufrimientos, incluyendo ser encarcelado donde murió. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles 28, 16 y siguiente. Vivió en Roma predicando el reino de Dios. A esta palabra respondemos con el Salmo 10. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Evangelio según San Juan 21, del 20 al 25. Este es el discípulo que ha escrito todo esto y su testimonio es verdadero. Hoy quisiera meditar sobre la primera lectura donde Pablo llega a Roma. Como podemos recordar en la lectura de ayer del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo había tenido una discusión con los judíos en Cesarea de Filipo, lo llevaron ante el tribunal y él logró salir libre. Y el tribuno no encontró ninguna culpa, pero los judíos insistían en que debía ser condenado. Pablo, como era ciudadano romano, apeló al César y es cuando deciden entonces enviarlo a Roma para ser juzgado por el César. Cuando llegó a Roma, mucho tiempo después, como eran los medios de transporte en aquel tiempo, desde Israel hasta Roma, en embarcaciones frágiles, eso era toda una vida de camino. Cuando logra llegar a Roma, la acusación por el camino se había disuelto, pues los acusadores se quedaron en Israel y solo llegó una acusación sin acusadores. Por tanto, cuando Pablo llega a Roma, aunque era una persona bajo proceso judicial, allá no había esa tal persecución y pudo vivir solo vigilado por un guardia, pero era como un preso de confianza. Reunió a los judíos, le predicó el evangelio y comenzó a predicar y a formar comunidad. Y allá vivió 2 años predicando y después adquirió cierta libertad para poder hacer sus cosas. De manera que, gracias a Pablo, con su astucia, que es capaz de usar todos los elementos para regar la semilla del Evangelio, al apelar a Roma, hace que el mensaje, al apelar al César, hace que el mensaje llegue a la capital del imperio, a Roma, y ahí comienza a predicar, y es ahí donde Roma, siendo capital del imperio, esto le favoreció muchísimo que el mensaje llegara, porque al final, al ser la capital del imperio, llegó a ser la sede del cristianismo y esto aportó muchísimo. En Roma, todavía hoy en día, casi 2000 años después, el evangelio está bien arraigado, de modo que la sangre de los mártires, que fueron muchos, Pablo fue uno de ellos, le cortaron la cabeza, ha dado sus frutos y sigue dando sus frutos. Nos encomendamos a Pablo y a los mártires, incluyendo a San Juan I, que por defender la verdad y por predicar sufrieron tanto, pero su sufrimiento no ha caído en el vacío. Pidámosle a Dios que nos haga fuerte en la fe, que podamos defender su nombre y predicar su palabra a tiempo y a destiempo en todas partes, para que el Evangelio de Jesucristo sea más creído, más vivido, más conocido y por tanto se propague este camino de salvación. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y le dé un buen día.